Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a este altar familiar del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Nos alegra que estemos ya conectados virtualmente. Saludamos a la familia de familias, a los hermanos del aposento alto. También saludamos a los hermanos que nos ven y que se contactan, que nos escriben, nos dejan sus mensajes, nos bendicen. Nos escriben de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de México, eh, también de otros estados, de Los Ángeles, de Boston. Nos alegra poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, ¿verdad? Anhelamos que la palabra, la semilla de bendición esté quedando sembrada en sus corazones y que lleve fruto y que produzca en sus vidas al 100 por 1, a tiempo. Así es de que de verdad les bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno y pues nos alegra cuando reportan su sintonía o nos dicen de qué lugar del planeta Tierra nos están viendo, nos están sintonizando. Créame que nos hace sentir muy bendecidos. También quiero invitarte para que vayas por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lapiceros de colores, para que hagas tus anotaciones, ¿verdad? Y que hagas tú mismo tus cuadernos de notas ahí bien bonitos, ahí con colores. Algunos hermanos les he enseñado cómo estudio yo la Biblia, ¿verdad? Cómo aparto por colores y todo para, por lo menos para mí, que sea un poco más fácil el memorizar, ¿verdad? Quiero invitarte también para que si tú tienes alguna petición al final, vamos a estar orando por las peticiones. Si quieres enviarnos tu petición, tienes alguna petición, al final vamos a estar orando por las peticiones. También te invito para que hagamos evangelismo virtual. Comparte esta señal, esta transmisión en tu muro de Facebook, con tus contactos de Facebook. Compártelo por medio de un mensaje de texto a tus contactos de teléfono o a tus contactos por medio de un correo electrónico. Hagamos ese evangelismo virtual para que muchos puedan ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Y como siempre, a mí me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor para que el Espíritu Santo tome este tiempo y lo dirija como Él quiera, que nos use a nosotros y que su presencia llegue hasta donde tú estás y que pueda ser bendecido y edificado. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este tiempo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo lo use y que cada uno pueda ser bendecido y edificado. Señor, lleva tu palabra, Señor, hasta donde tú así lo desees, Señor, y que los corazones receptivos, Señor, que aquellos que están escuchando, que están prestando atención, Señor, por favor sean bendecidos, sean tocados, Señor, que este día pueda ser el día de su sanidad, el día de su salvación, Señor, el día donde tú les hablas a su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, derrama un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, pero sobre todo un espíritu que nos dé fortaleza para poder cumplir y vivir tu palabra, Señor. Por favor, Señor, toma este espacio de tiempo para que tu nombre sea glorificado, Señor, y visítanos a nosotros acá, pero también a tu pueblo ahí en sus casas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Mire, cómo es de importante entonces que nosotros en nuestra casa aprendamos a entender y a conocer la presencia de Dios. ¿Por qué no le cantamos un momentito y le pedimos que llene nuestra casa, nuestra vida misma, nuestra familia de su Santo Espíritu y con su presencia? Aleluya, Señor. Sí, Padre, por favor. Gracias, Señor Jesús. Somos transformados a tu imagen. Sí, Señor Jesús. Tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor.
Ahora dile, ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. Aleluya. Llena esta casa con tu gloria. Oh sí, Señor. Será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en nosotros tu gloria, Señor, tu presencia. Que en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada casa, tu presencia sea presente y sea real, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra caiga en un terreno fértil, fértil, que produzca, Señor, al 100%. Así te lo pedimos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén, amén, amén. Qué bendición, qué bueno pues que nos dejes entrar hasta la comodidad de tu casa. Este día de nuestro altar familiar, siempre me gusta a mí dedicar pues un día para la familia, ¿verdad? Una enseñanza de enfoque a la familia, que sí es muy importante. A las familias que son ministradas, son bendecidas. Las familias que son instruidas, hermano, se están preparando, y las familias que están preparadas, pues nos vamos con el Señor, amén. Entonces, ese es el anhelo de mi corazón. Por eso es de que trato un día de traer una enseñanza familiar. Y pues quiero compartirles un tema al que le he puesto por nombre edificadores familiares. Fíjense que las familias son como construcciones, ¿verdad? Que se establecen y se edifican con el paso del tiempo. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos de ver si nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa está siendo edificada, pero de la buena manera, de la forma en que el Señor Jesús así lo desea. Entonces, como les decía, las familias son como construcciones que se establecen y se edifican con el paso del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo? Para ver si yo, como familia, como parte de la familia, estoy siendo edificado, o si mi familia, mi núcleo familiar está siendo edificado. Ahora, lo mejor que nosotros podemos hacer es siempre, óigame bien, siempre invitar a Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar. Porque entonces, si lo invitamos, esto va a dar como resultado familias que estén bien edificadas y por lo tanto duraderas y permanentes. Amén. Aquí la pregunta sería, no si estoy en mi familia, si tengo casa, si tengo hogar, porque probablemente todos tienen un hogar donde viven. Quizás están solos, pero tienen un hogar. O piensan que están solos, ¿verdad? Pero el Señor siempre está ahí guardando y cuidando a su pueblo. Pero la pregunta que sí nos podemos hacer es si mi familia es duradera y permanente. Y que no nos entre por aquí, ¿verdad? Y que nos salga por acá el consejo. Sino que podamos aprender de las cosas quizás malas, ¿verdad? Que suceden, ¿verdad? De las cosas tristes que pasan, debemos de aprender para que entonces nuestra casa esté bien edificada. Y entonces yo quiero que veamos a la luz de la palabra
¿Qué cosas entonces edifican a mi familia? ¿Cómo puede ser edificada mi casa? Cuando yo digo edificadores familiares, si usted puede ver ahí el dibujo, ¿verdad? Es como unos arquitectos que están construyendo, están viendo unas casas construidas y otras que están por construir. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pararnos, detenernos y observar alrededor de nuestra casa para ver si estamos siendo edificados o no. Porque puede ser que alguien se esté dejando edificar, pero otros no. Entonces ahí hay un problema, hay un conflicto. Tenemos que ver cómo lograr la unidad familiar, que ese es tema para otro tema familiar, la unidad familiar. Pero eso lo estoy preparando ya para el próximo día de la familia. Pero entonces, quiero que veamos, hermano, quiero ver cuántos traigo. Vamos a ver cuántos edificadores. Tengo 7, que claro, por favor, yo aquí le traje 7, pero hay muchos más. Tú los puedes encontrar ahí en la palabra del Señor. Yo te voy a dar 7 si me alcanza el tiempo hoy. Si no, pues seguiremos en una serie de los edificadores familiares. Pero quiero hablar del número 1, el edificador número 1. Y el número 1 es Dios, por excelencia, el edificador. Por excelencia, Dios es nuestro edificador. Dice el Salmo 127:1, cántico de ascenso gradual de Salomón. Dice, oiga, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjese qué importante es entonces, amado hermano, qué importante es que invitemos a Dios a nuestra casa. Se recuerda que ya dimos una serie completa de cuando Dios visita mi casa o invitando al Señor a mi hogar, a mi familia. Es bien importante que nosotros lo invitemos para que Él sea el centro de nuestra familia. Amén. Lamentablemente hay muchos hogares, muchas familias que no toman en cuenta a Dios, que no lo tienen en su diario vivir. Por favor, no me vaya a malinterpretar ni se vaya a molestar, porque le voy a decir una verdad. Muchos solamente buscan a Dios cuando tienen problemas. Muchos solo buscan a Dios cuando las cosas están yendo mal, pero no tienen una comunicación, una relación con Dios. Y entonces creo que hasta eso no es ni justo, no está bien. Porque Dios no es un amuleto que nosotros podemos sacar y usar cuando lo necesitamos. Amén. Sí podemos pedirle toda la ayuda, el auxilio, la guianza, el poder, su presencia. Pero Dios es más que eso. Amén. Cuando tú y yo invitamos al Señor a nuestra familia, a nuestra casa, Él tiene que ocupar el trono de nuestro corazón, el trono de nuestra familia, el lugar de honor de nuestra familia. Y entonces ocurre que en la Biblia nosotros podemos ver hogares integrados y hogares desintegrados. Integrados porque tomaron en cuenta a Dios y desintegrados, destruidos, acabados porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Mire, así rápido, un hogar integrado. Josué, ¿verdad? El pasaje de Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hogar bien integrado, ¿verdad? Un hogar desintegrado porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de los preceptos, de los mandamientos de Dios. El hogar de Acán, ¿verdad? Hizo lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Mintió y trajo contaminación a su propia casa. Y eso causó la destrucción no solo de él, sino de su esposa, de sus hijos y de todo lo que tenía. Es más, hasta las cosas materiales de él se destruyeron. Mire, pero entendamos esto, quiere decir que toda la memoria, no hay más memoria de Acán. Todo se acabó en ese día. Por eso es que es bien importante entonces que como hijos de Dios invitemos al Señor y que sea Él el que edifica la casa. Miren, le voy a leer otra vez el verso. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir de que si el principal
hermano, en nuestro hogar, en nuestra familia, no es Dios, ya llevamos el partido perdido. Ya llevamos el partido perdido. Entonces, y yo sí te invito, amado hermano y amigo que me estás viendo, invita al Señor a tu casa, Amén. a tu familia, primeramente a tu corazón, a tu familia, en tu casa, para que entonces Él pueda ser el centro de tu familia y que Él, hermano, amado, pueda llevar el control y las riendas y te pueda guiar en todo momento en tu casa. Ahora, quiero que veamos aquí unas cosas. Dice, si el Señor no edifica, la palabra yo sé que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero se lo quiero poner ahí en perspectiva para que usted lo veamos juntos. Edifica viene de la palabra hebrea baná, y esta lo primerito que significa es poner cimientos. Mire qué importante, qué cimientos tenemos nosotros en nuestra familia, qué cimientos tenemos, qué cimientos nos han dado. De hecho, la escritura dice que nosotros de nuestros padres recibimos la vana manera de vivir. De nuestros padres que no conocían al Señor no recibimos más que cosas vanas. Ay, aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén. Pero esa herencia ha sido transformada en el momento en que nuestros padres conocen del Señor y ya nos heredan cosas de parte del Señor, buenos cimientos. Entonces, baná, lo primero, fíjese, si Jehová no baná, es lo que está diciendo, si Jehová no baná tu casa, pero ¿qué significa esto? Si Jehová no pone los cimientos, en vano trabajan los que edifican. Ahora usted sabe que la escritura a nosotros nos enseña acerca de los cimientos. Hay cimientos, por ejemplo, la piedra angular que es Cristo Jesús, pero también a estos cimientos se les llaman fundamentos, y dice la escritura que nos debemos de fundamentar en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¡Qué precioso! Y ese es un cimiento que nuestra casa tiene que tener, un fundamento que nuestra casa tiene que tener. Pero ¿qué pasa cuando muchos no creen en los apóstoles y en los profetas? Para muchos solo son los pastores y evangelistas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay 5 ministerios activos hasta el día de hoy. Profetas, ¿verdad? Perdón, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios operando en este tiempo hasta que la iglesia dé la talla que tiene que dar aquí en la tierra. Y mientras no la haya dado, van a seguir trabajando los 5 ministerios. Entonces, ese tipo de cimiento es el que nosotros debemos de tener, de fundamento, ¿verdad? Si me pongo a hablar de esto ya, es un tema, esto poner cimientos es un tema completo. ¿Qué otra cosa significa baná? Construir. Mire, cuando se han establecido los cimientos, ya se puede construir, antes no. Trate de levantar unas paredes, tal vez se va a poder levantar la pared ahí en un terreno, pero se va a caer porque no tiene cimientos. No hay un fundamento, hermano. Entonces, muchos, óigame bien, muchos construyen sus familias, sus hogares sin cimientos. Ya le dije, el cimiento es Dios. Si lo invitamos a Él, todo lo demás va a salir más fácil. No digo que no vaya a haber oposición o que no vayan a haber problemas. Claro que sí, problemas hay hasta en las mejores familias, ya se lo he dicho. Ahora, hermano, lo que sí quiero dejarle bien claro es de que si está el Señor con nosotros, todas las cosas son posibles. Amén. Entonces, buenos cimientos ya se puede construir encima. Si no hay buenos cimientos, examinemos nuestros cimientos, nuestros fundamentos. ¿Qué fundamentos tienes? ¿Qué tienes tú en tu cabeza que no pones atención? ¿Qué tienes tú en tu corazón que no estás atento al mensaje, a la palabra de Dios? Que no estás atento a lo que Dios te está diciendo. Que te distraes, que los problemas se vuelven como distractores, las cosas difíciles, las noticias distraen como para que uno se ponga atento al Señor.
No, tenemos que tener buenos cimientos para que podamos construir bien. Baná también significa fortificar. Y fíjese que entonces, si se ponen buenos cimientos, ya se puede construir y entonces la casa empieza a fortalecerse. La construcción empieza a fortalecerse conforme se van llenando, ¿verdad? Y se van poniendo los ladrillos, ¿verdad? Los ladrillos de construcción, se empieza a fortalecer esa construcción, las paredes, ¿verdad? Las columnas, hermano, empieza a agarrar forma, pero lo que en realidad empieza a agarrar la casa es fuerza, fortaleza. Mire, cuando nosotros éramos muy pequeños, yo me recuerdo que con mi hermano, mi mamá nos regaló o nos compró un disco de cantos de niños. Pero lo que contaban era una historia y se me quedó tan grabada que decía de que habían 3 cochinitos que querían construir su casa, pero uno no quería trabajar mucho, entonces la hizo de palitos. El otro tampoco quería trabajar mucho, la hizo de paja, pero uno que era inteligente, dice, la hizo de ladrillo y se tardó en construirla. De repente vino el lobo y empezó a soplar y botó las casas de los otros y se fueron huyendo a la casa del que sí había construido con ladrillo. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que las otras 2 casitas no estaban con fuerza, porque su material de construcción no era el adecuado. Entonces, claro, es una fábula, una historia, ¿verdad? En la Biblia nos enseña, y lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo se está edificando? ¿Cómo estás construyendo tu familia? ¿A base de qué estás construyendo? ¿A base del terror? Mire, hay quienes edifican o ponen cimientos, construyen y quieren fortificar su casa a base del terror o a base del error, a base del acomodamiento, de la injusticia. Ay, ay, ay. Pero entonces tenemos que desechar todo eso. Por eso es que dice el pasaje, si Jehová no edifica, aquí sería si Jehová no construye, si Jehová no fortifica nuestra casa, no fortalece nuestra casa, en vano trabajan los que la hacen. Mire, también Baná significa prosperar. Oh, mire qué precioso, porque si tenemos buenos cimientos, si hemos construido bien y la casa está fuerte, vamos a prosperar. Ahora, recuérdese que la prosperidad no solamente se refiere al dinero, pues. Claro, muchas de sus aplicaciones de la palabra prosperidad tienen que ver algo con el dinero, pero no solo eso. En este caso, la palabra prosperidad también sabe qué significa. Salud. Pero la salud no solamente se refiere a no estar enfermo, sino que se refiere a estar tranquilo. ¿Quién que no tenga su casa con buenos cimientos, bien construida, fortalecida, no va a estar tranquilo? Claro, cualquiera va a estar tranquilo al saber que su casa, que su hogar, que su familia es una familia fuerte en Dios. Ay, hermano, y eso sí, para eso no hay precio, ¿verdad? Amén. Amén. Cuando tú te sientes bien en tu casa, cuando en tu casa tú experimentas la bendición, cuando en tu casa tú experimentas estas cosas, te sientes tranquilo, alegre y feliz en tu casa. Por eso es de que se le llama la casa de Dios a la iglesia, al templo, ¿verdad? Porque el salmista decía, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. El salmista se sentía contento de estar en la casa de Dios. Bueno, ese es un ejemplo, pero así nos deberíamos de sentir nosotros contentos de estar en nuestra propia casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Hay algunos que no se sienten contentos en sus casas, en sus propios hogares, en sus propias familias. Eso sí debe ser muy difícil. Pero el Señor tiene misericordia, el Señor tiene compasión y Él puede resolver cualquier situación que haya en las familias, hasta en las peores. Ahora ya no son las mejores, hasta en las peores familias. Dios puede venir y obrar y operar un milagro de bendición. Ok, mire, también Baná significa reparar. ¿Qué casas hay que no necesiten reparaciones?
Se recuerda que le había dicho que las familias pues se establecen y se forman con el paso del tiempo. Se construyen, se edifican, se establecen con el paso del tiempo. Las casas, imagínense cuánto se tardará en construir una casa normal, ¿verdad? Promedio. 1 mes, 2 meses, pero ¿cuánto tiempo hay que mantenerla para que esté bien? Conforme va pasando el tiempo, hay que verla si no se le cayó la pintura, si no hay que volver a pintar, si no hay que repellar, si no se rajó en algún lado, si no está saliendo o goteando el agua, se está filtrando el agua. Todas esas cosas hay que verlas en una casa. Entonces, pero si invitamos a Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, entonces ahí dice, si Jehová no repara nuestra casa, en vano trabajan los que la reparan. Quiere decir que hasta eso, hermano, hasta que el Señor nos meta en ese quirófano espiritual para trabajarnos a cada uno. Mire, en un núcleo familiar no todos son iguales. Y ese es uno de los errores que se comete, porque hay quienes piensan que en la familia todos tienen que comportarse A. Y no, porque cada uno tiene su propia forma de ser, Amén. su propia personalidad. Cada uno tiene su propia personalidad. Amén. Entonces no podemos enmarcar a papá con mamá o a papá, mamá con los hijos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia personalidad. ¿Verdad? Entonces es bien importante que nosotros sepamos en dónde termina y en dónde comienza mi frontera para no inmiscuirme más allá de lo que no deba. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén. Porque hay límites. Hay límites. Amén. Fíjese que cuando Dios hablaba con Moisés, Dios tuvo que poner límites. Porque dice que cuando Dios descendía en el monte, le dijo, dile al pueblo que no se acerque. Ni animales tienen que acercarse, porque si se acercan al monte, se van a morir. Dios tuvo que poner límites. A veces son necesarios los límites. Saber cuándo decir sí y saber cuándo decir no. Y que cuando se diga sí, todo va bien. Y que cuando se diga no, también todo esté bien. Pero ocurre que muchas veces cuando se dice no, hay un problema. Hay que reparar. Hay que repararlo. ¿Pero cómo? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda del Señor, con la guianza del Espíritu Santo. Entonces vea cómo llevamos en este proceso. Poner buenos cimientos, construir, fortificar, prosperar o estar tranquilos, ¿verdad? Reparar. Y entonces la última palabra es restaurar. Reparar no es lo mismo que restaurar. Parece lo mismo, pero reparar es que lo estamos componiendo, arreglando por aquí, por allá, pero restaurar es dejarlo como al principio. Y esa función solo Dios la puede hacer. Mire, yo no sé si usted ha visto algunas noticias o anuncios donde algunos han querido restaurar pinturas antiguas. Y los restauradores no sabían, pero ni cómo se agarraba el pincel. Destruyeron las pinturas antiguas, perdieron totalmente su valor. Entonces, así mismo, hermano, la restauración está o cae en manos de Dios. La restauración de mi vida, también la restauración de mi familia. Ahora, para restaurar y llevarnos al estado original de cuando conocimos al Señor, al estado original que Él desea, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Tal y como una casa no se hace así en un segundo, ¿verdad? Igual, una familia lleva su tiempo reparar y restaurar las relaciones, porque puede ser de que hayan familias que están separadas, ¿verdad? Que sus hijos han abandonado el hogar, ¿verdad? Porque no se sentían a gusto, o incluso los padres se han separado. Es difícil la situación, difícil las situaciones. Por eso es bien importante que invitemos al Señor a nuestra casa y a nuestra familia. Ahora, el verso decía así, el Señor no edifica la casa. Entonces la palabra casa, usted lo sabe, viene del hebreo bayit, que significa
Pues familia, obviamente, ¿verdad? Familia. Entonces, aquí le digo una vez más, debemos de pedirle al Señor que Él edifique a mi familia, ¿verdad? Porque si edifica a mi familia, también Bayit significa linaje. Entonces, pero el linaje ya sale de mi familia. Es decir, nosotros integramos un hogar, una familia, y de esa familia van a venir más. Vienen los hijos, después vienen los nietos, los tataranietos, los bisnietos, y toda la bola de nietos que van a venir después. Ahí, entonces, ese es un linaje. Es un linaje precioso, es una descendencia, es un legado que va a ir quedando. Pero hermano, procuremos que el principio sea bien para que todo lo demás vaya bien. Esto es como ocurre a veces, ¿verdad? De que quieren hacer un canal donde fluya una corriente de agua, pero la tenían que hacer de cierta medida. Pero el que la hizo de una medida más pequeña. El agua va a fluir, pero no va a fluir como debe. Entonces se convierte en un problema, hay que esperar más tiempo, etc. Ahora, Bayit también significa morada. Fíjese que una morada es un lugar para morar, para vivir, para estar. Ay, hermano. Entonces, en la presencia de Dios es donde tú y yo debemos de aprender a morar. Amén. Ahora, como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es bien importante que nosotros, como familia, como hogar, veamos cuál es nuestra morada. Y no me refiero solo a las cuatro paredes de la casa, sino realmente en dónde moras, en dónde habitas. Lo invito para que busque esa serie de temas que dimos. Habitar o morar es una serie como de 5 temas. Búsquelo ahí en nuestras redes, en Facebook o en YouTube. Es bien importante. Y también Bayit significa templo. O sea, de que también fíjese que es muy importante entonces que nosotros como hijos de Dios, sepamos y entendamos que también tenemos que habitar, morar en la casa de Dios. Si nosotros logramos tener una casa en bendición, de seguro que nuestra familia cuando llegue a la casa de Dios va a ser una de las familias, hermano, que alaban al Señor, que sirven al Señor, hermano, que nunca dan problemas, sino que buscan soluciones, hermano, que cumplen con el principio bíblico, que aman a sus prójimos, que siempre se llevan bien con todos, hasta con los, entre comillas, enemigos o adversarios. Pero entonces todo lo que pasa en la casa se refleja en la iglesia. La conducta que tenemos en la casa se refleja tarde o temprano en la iglesia. Mire, muchos de repente, ¿verdad? Hay que van llegando a la iglesia y quizás vienen discutiendo, sí, esto y lo, y tú, y solo llegan a la iglesia y los miran los hermanos, ay, hermano, ¿cómo está? Ven, amor, ven, hijo, ven, hijita, ven. Y se acababan de estar en un round, en una pelea de 5 rounds. Por eso es de que debemos saber quién está edificando nuestra casa. Amén. Mire, no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Amén. Tal vez se podrá engañar a los demás, tal vez. Pero el que tiene discernimiento no lo engaña. Pero a Dios menos. Entonces realmente nosotros tenemos que ser sinceros y ver cómo está nuestra conducta. Entonces, Dios por excelencia es el edificador número 1 Amén. de nuestra familia. Porque el tema es edificadores familiares. Entonces, acompáñame a ver el número 2. El número 2. Y hermano, aquí creo que nos vamos a detener un poquito de tiempo también. Dice Proverbios 14:1. Y póngame mucha atención. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Uy, ay, ay, aquí sí la cosa se va poniendo cada vez más seria porque qué importante es entonces que en la familia, en el hogar, en el núcleo, la mujer sea una mujer sabia. Pero
¿de qué depende la sabiduría? No la sabiduría solo de la inteligencia, porque hay personas, hay mujeres que son pero súper inteligentes, pero no son sabias. Hay mujeres que son bien listas, pero no hay sabiduría en ellas. Y entonces ahí sí hay un problema, porque se puede, o más bien dicho, se corre el peligro de que la casa no sea bien edificada por causa de la mujer. Ay, aunque nadie diga amén, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué es lo que significa esto? Porque entonces parecería como que toda la responsabilidad está en la mujer. Y que la mujer que no es sabia, sino que respondona y que alegadora y que no es paciente, que no es todo lo que la Biblia dice, por culpa de ella la casa va a estar mal. Tenemos que entender el pasaje. Tenemos que entenderlo y ver lo que la Biblia nos enseña o nos quiere dejar enseñar a través del hebreo para que podamos entender. Ciertamente la mujer tiene una responsabilidad muy grande. Quiere decir que, amada hermana que me estás escuchando y me estás poniendo atención, pídele al Señor sabiduría para poder edificar tu casa. Ahora, para poder edificar tu casa, no puedes tú sola. Necesitas la ayuda de Dios, Espíritu Santo. Pero mire, dice, voy a leer el verso otra vez. La mujer sabia edifica su casa, es decir, va construyendo su casa, va poniendo ladrillo por ladrillo. Pero la necia, dice, con sus propias manos bota todo lo que ya había hecho. Mucho ojo a esto, mucho oído a esto. Ok, entonces tenemos que entender cómo actúa el hombre y cómo actúa la mujer. La mujer es más dada a los sentimientos, ¿verdad? La mujer es dada a los sentimientos y el hombre es más dado a lo intelectual. Ahora, hermano, el hombre, de por sí el carácter del hombre es así como que más fuerte, ¿verdad? Más, soporta más, la mujer no. Bueno, y eso hasta la Biblia lo dice, pues, ¿verdad? ¿Acaso no dice la Escritura que debemos de tratar a las mujeres como vasos más frágiles? Pero dice un vaso más frágil. Quiere decir de que el hombre también es un vaso frágil. Solo que la mujer es más frágil. De repente el hombre sí aguanta que le griten y que le digan, y la mujer se le dice una cosita y empieza a llorar. Es más frágil, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere entonces? Entonces vayámonos a entender la palabra. Aquí le voy a poner la palabra mujer y la palabra sabia o sabiduría, ¿verdad? Empecemos con la palabra mujer. Mujer en el hebreo se dice isha. Isha. Qué interesante. Hombre se dice ish y mujer se dice isha. Y esta palabra isha, obviamente lo que significa es mujer, diferente del hombre, con diferentes funciones, con diferentes características, con diferente anatomía. Todo es diferente entre un hombre y una mujer. Por eso es de que el enemigo ha querido, hermano, hasta eso, hasta trastocar la identidad de la mujer y la identidad del hombre. De hecho, usted sabe que ahora, hermano, hay hasta cambio de género, ¿verdad? De pensamiento, de identidad. El enemigo ha querido estorbar y ha estorbado la vida de muchos. Pero, mujer, isha. Hermano, es bien importante que nosotros entendamos el papel de la mujer. Y sobre todo, que como varones, como cabezas de hogar, le demos el lugar a la mujer que se merece. Porque hay quienes, hermanos, no respetan ni a sus propias esposas. No respetan, ni si tienen hijas, no las respetan. Hermano, ¿por qué? Porque esta sociedad, lamentablemente, es una sociedad 50% machista. Ay, pastor, 50% yo creo que es más. Me va a decir, no, espérese, 50% machista porque el otro 50% es feminista, que también están en un error. Y eso, aunque no les guste a muchas mujeres,
Pero ni el machismo es bueno, ni el feminismo. Cada uno bien ubicado va a hacer bien su labor, va a hacer bien su función. Pero cuando se mezclan y quieren hacer la función de uno, la quiere hacer el otro, ahí hay un problema. Por eso es de que debemos estar desde el principio bien edificados, bien enseñados. Y si Jehová no nos enseña y nos edifica, vamos a cruzar los cables y entonces va a haber un problema. El otro significado de Isha es esposa. Oh, aquí la cosa, entonces vamos entendiendo. En la antigüedad, bueno, y aún allá en Oriente, ¿verdad? El papel de la mujer y el papel de la esposa está lamentablemente relegado solamente a la casa y a tener hijos. Recuérdese que el Señor Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra y estuvo en su ministerio, le recuperó un lugar importante a la mujer. Amén. Y eso, mire, eso es bien precioso, pues, porque en un hogar sano, la cobertura es el varón, pero no quiere decir de que solo el varón mande, sino que tiene que haber una autoridad compartida, tanto el varón como la mujer, el esposo y la esposa. Si ninguno de los dos hace y se cruza, va a ser de mucha bendición. Lo que pasa es de que los matrimonios modernos, entre comillas, ¿verdad? Actuales, las mujeres no se quieren sujetar, las mujeres no quieren obedecer, las mujeres no quieren entender el papel que les toca. Y por el otro lado, hay maridos que se aprovechan de eso también, quieren tenerla siempre debajo de los pies y no es así. Tiene que ser algo compartido, tiene que ser algo de bendición. Así como la mujer reconoce la cobertura de su marido, el marido debe de saber cubrir a su esposa y protegerla, amarla. Aunque nadie diga amén, o por lo menos los varones que digan amén, que están viendo ahí, ¿verdad? Entonces le decía yo que el Señor Jesús vino y recuperó un lugar importante, un papel importante en la mujer de su tiempo, imagínense. Dice que habían mujeres que aportaban, hermano, para el sostenimiento del ministerio del Señor Jesús. Qué importante, qué bendición, hermano. Qué precioso. Es decir, hermano, el Señor les dio la oportunidad, la oportunidad de hacer cosas que antes no se hacían. Tal vez era solo para los hombres. Ok, entonces mujer. Mujer es un título de muchísima responsabilidad. Porque dice, la mujer sabia edifica su casa. Quiere decir, la esposa sabia edifica su casa. La esposa necia con sus propias manos la destruye. Uy, la cosa se pone seria. Entonces aquí, amadísimas hermanas que nos están viendo, que nos están escuchando, adquiere sabiduría. ¿Eres una mujer? ¿Eres una esposa sabia en tu hogar, en tu casa, con tu marido, con tus hijos, donde quiera que vayas, en la iglesia del Señor? Ahora, la palabra sabiduría, recuérdese que la palabra sabiduría no está relegada solamente a que está es bien pilas, ¿verdad? Sino que ahorita lo vamos a ver. La palabra, cuando dice mujer sabia, ¿verdad? La palabra sabiduría viene del hebreo chokmot. Y esta palabra significa la sabiduría de la mujer. O sea, lo que la mujer es sabia. Mire, usted sabe que la mujer es muy distinta al varón. Tiene su mentalidad como que corre más rápido, ¿verdad? En lo que el hombre va todavía hacia 10 revoluciones, la mujer va a 100, ¿verdad? ¿Me? Ay. Mire, en algunos casos, a veces hasta la mujer está hablando, ¿verdad? Habla con el marido y el marido ni le responde, sino que la misma mujer se responde cuando ella está hablando con él. Mira, es que yo te dije esto. Ah, pero tú no me dijiste eso. Y ya no lo deja hablar a él. O incluso la mayoría de problemas en un matrimonio se da porque la mujer siempre dice, es que tú lo debiste de imaginar. No, aquí no se trata de imaginarse.
No se trata de que uno suponga las cosas, no, uno tiene que hablar. Y hablar tanto el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Pero ok, entonces la sabiduría de la mujer, la sabiduría. Entonces aquí yo le preguntaría, hermana, ahí, pero contéstese en su corazoncito, ¿qué tipo de sabiduría usted tiene? ¿Qué tipo de sabiduría usted trae de su casa, de su primer casa? ¿Qué tipo de sabiduría usted aportó hacia su nuevo hogar? ¿Qué traía usted? ¿Cuál es? ¿Qué era? Pues eso se va a reflejar en su comportamiento, en su conducta, en sus hechos, en su forma de hablar, en su forma de conducirse en su nuevo hogar. Ahora, esta palabra chokmot viene de una palabra que es chokmah. Y esta palabra chokmah es bien interesante porque también significa sabiduría, pero le marco aquí lo que también significa, que es experiencia. Y es bien importante la experiencia. Porque con la experiencia uno va aprendiendo a cómo comportarse. A veces hay experiencias dolorosas, difíciles, rasposas, ¿verdad? Pero le aseguro que no nos vuelve a pasar, por lo menos lo mismo. Entonces la experiencia, la palabra chokmah significa experiencia y también significa astucia. Quiere decir que conforme va uno adquiriendo la sabiduría, en este caso la mujer, ¿verdad? Va adquiriendo esta experiencia, esta astucia, hermano. Va sabiendo cómo resolver situaciones que lo que van a hacer es de que refleje su sabiduría dentro del núcleo familiar. Y es que eso es bien importante, hermano. Mire, ay, tengo que decirlo, pero lo que pasa es de que cuando la esposa o la mamá de repente está enojada en la casa, altera todo el núcleo familiar. Ya no se siente uno tranquilo. Ya no se siente tranquilidad. Pero cuando la esposa está contenta y mire, solo silbando se mantiene así, ¿verdad? Hermano, hay tranquilidad en la casa. Bueno, yo reprendo ese dicho que dice happy wife, happy life, pero es un dicho popular aquí en este país. Pero no se trata solamente de mantenerla contenta a ella, sino de estar contentos todos en la casa. Aunque tal vez alguien dirá, pastor, pero hoy sí que le dio duro a la mujer. No, espérese, si todavía falta el varón. Todavía falta el varón. Hasta tuve que tomar un poquito ahí porque nadie me dijo amén, ¿verdad? Entonces fíjese, pero esta palabra chokmah viene de otra palabra que es hakam. Y esta palabra hakam significa ser sabio. Entonces fíjese, le sirvió la experiencia, le sirvió lo que traía de su hogar, le sirvió la experiencia, la astucia, y ahora dice ser sabio en la mente, aquí ser sabio de palabra, pero ahora es sabio de acción, de actitud. Entonces, hermano, nosotros... Y aparte también significa actuar sabiamente. Ya no es solamente que lo está pensando, ya no es solamente que lo está deseando, sino que ahora actúa con sabiduría. Pero también hakam significa demostrar sabiduría. Oye, hermano, y es aquí donde la cosa se pone seria. Porque, hermano, cuando es necesario sacar el carácter bueno de parte de Dios y sacar la sabiduría, muchos sacan el carácter viejo y no demuestran sabiduría. Y eso entonces ahí donde hay un problema. Porque entonces se desarma el hogar o se desarma la relación o hay problemas. Pero entonces, para poder resumir, porque dice la mujer sabia edifica su casa. Mire todo lo que estamos hablando ahorita, amadísima hermana, esposa, que nos estás viendo. Pídele sabiduría al Señor para que tu casa, tu hogar, tu familia, con tus hijos, todo esté bien. Aunque nadie me diga amén, aquí hay un silencio, hermano, qué barbaridad. Entonces, la palabra sabiduría, chokmah, es la palabra, es la sabiduría puesta en acción. Aquí dice, ¿verdad? En acción. Es decir, que no solo lo sabes, ¿ves?
hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que demostrarlo. No basta con que uno diga que es pintor, no, tiene que verse cómo se pinta. No basta con solamente decir, sí, yo soy buen zapatero. No, vamos a ver cómo arreglar los zapatos. Demostrar sabiduría. Ok, entonces ya me tomé bastante tiempo acá y quiero hablarle uno más, no sé cómo estamos en el tiempo ahí, ¿verdad? Pero yo veo que estamos bien. Entonces, déjeme, quiero darle entonces eso nos lleva al punto número 3. Entonces, hasta ahorita hemos visto que Dios como excelencia es un edificador familiar, por excelencia. Ahora vimos, la mujer sabia también es un edificador familiar. Y puse aquí como número 3 porque va bien ligado. Es exactamente lo mismo, fíjese, lo mismo que yo le acabo de enseñar, las palabras hebreas y todo, está en este mismo verso. Acompáñeme a Proverbios, le voy a leer 2 versos. Primero, Proverbios 24:3. Y dice, le voy a leer la Biblia Jerusalén. Dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Pero aquí la palabra sabiduría, bueno, aquí lo que edifica la casa es la sabiduría. Entonces, ya vimos que Dios edifica nuestro hogar, nuestra familia. La mujer sabia también edifica su hogar, su familia. Pero ahora la sabiduría también edifica su casa. Entonces, aquí ya no tanto se está refiriendo a la mujer, sino que aquí es a la mujer y al hombre. O sea, de que todo lo que dije anteriormente es igualito para el hombre. O sea, de que, amado hermano que me estás viendo, tienes que ser sabio en tu conducta, tienes que ser sabio en tus reacciones, tienes que ser sabio en tu manera de hablar, en tu manera de corregir, en tu manera de pedir las cosas. Nosotros tenemos que tener sabiduría. Tenemos nosotros que saber cómo conducirnos en nuestra casa, amados hermanos. Pero fíjese que la palabra sabiduría es igualita, viene también del hebreo igualito todo, que es chokmot. Por eso no se lo voy a repetir porque es exactamente lo mismo. Entonces, pero yo quiero tal vez resaltar también, ¿verdad? Porque la sabiduría edifica una casa, pero con prudencia se afianza. Es decir, que cuando la mujer y el hombre, el esposo y la esposa, aprenden a ser prudentes, afianzarse, la casa se afianza, es decir, se fortalece la casa. Afianzarse es ubicarse en un lugar y detenerse y establecerse y estar fijos. Estar bien en el lugar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, amados hermanos? Déjenme leerle otro verso. Proverbios 14:1. Y esta es la versión, la palabra de Dios. Dice, la sabiduría edifica una casa, pero la necedad la destruye con sus propias manos. Aquí como que está haciendo un contexto del verso anterior, ¿verdad? Que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Aquí es lo mismo, la necedad la destruye con sus propias manos. Pero aquí se refiere a la sabiduría. Entonces, hermano, mire, nosotros tenemos que pedir el auxilio de la sabiduría de Dios. Mire, cuando uno entiende que de nosotros no depende, sino que depende de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos va a ayudar a nosotros, hermano, a poder, hermano, avanzar, a poder nosotros tener una vida distinta, un comportamiento totalmente diferente, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, mire, por ejemplo, Efesios 1:8, no lo tengo ahí, pero se lo lanzo como una perla para que usted lo vea. Dice que Dios hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Es que si nosotros no pedimos la ayuda de Dios, las cosas sí se van a poner bien difíciles. Pero debemos nosotros de aprender a pedirle al Señor.
Amén. Si no tenemos, porque mire, cualquiera, no, pastor, es que mire que yo sí soy bien sabio. Ay, hermano. Yo creo que el que dice así, no sabe, ¿verdad? Es mejor pedir humildad, ¿verdad? Fíjese que cuando uno entiende que no es por uno mismo, o por lo que uno sepa, o por lo que uno tenga, sino por la gracia de Dios y la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, hermano, aprende uno a cambiar. Ya deja uno de ser orgulloso y aprende uno a ser humilde. Y una de las formas como nosotros podemos demostrar nuestra humildad, o tal vez no demostrar, porque a nadie le tenemos que demostrar que somos humildes, pero Dios, porque Dios nos conoce, pero una actitud, mire, como dice Santiago 1:5, esta es otra perla que le lanzo, ¿verdad? Amén. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ay, ay, ay. Mire, qué impresionante. Quiere decir de que si hay alguien que dice, bueno, es que me falta sabiduría, pidámoselo al Señor. Él nos lo va a dar en abundancia. Ahora, sí debemos de tener cuidado porque hay sabiduría que no viene de parte de Dios. Hay sabiduría que no es dada por Dios, sino que viene de otra forma, de otro lado. Bueno, el mundo, ¿verdad? Pero el enemigo también puede darle sabiduría a alguien. Por ejemplo, siempre ahí en Santiago, ¿verdad? Capítulo 3, ahí se lo dejo ahí como perlas, ¿verdad? El verso 15, dice, lo voy a leer aquí, Santiago 3:15. Déjeme que se lo lea aquí en esta versión, déjeme. Lo voy a leer aquí, espera. Santiago, vamos a buscar tal vez la Biblia de las Américas y vamos a buscar Santiago, capítulo 3 y verso 15 en adelante. Santiago 3:15, vamos a ver. Vaya, desde el verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Quiere decir de que, ¿cómo demuestra a alguien lo sabio que es? Por su conducta. Aquí, pero fíjese, hermano, que porque alguien diría, es que él es bien sabio porque nos enseña a todos. Aquí no está, la Biblia no nos está diciendo que están demostrando la sabiduría por lo inteligente que son, sino por su conducta. Que muestre, dice, lo voy a volver a leer, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría, es decir, ser humildes. Ahora, mire, hermano, la contraparte de la sabiduría, el verso 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Ese es un tipo de sabiduría, porque dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Oye, hermano, entonces tenemos que tener cuidado de qué tipo de sabiduría es la que estamos adquiriendo. Porque puede ser que sea terrenal, natural o diabólica. Reprendemos ese tipo de sabiduría. Verso 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. El verso 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Ay, hermano, solo aquí tenemos otra hora para poder hablar. Dice, es primeramente pura, después pacífica. Ay, hermano, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, dice. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Ay, hermano. Entonces aquí nosotros ya, hermano, reprendemos todo tipo de sabiduría que no sea la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios. Tenemos que examinarnos, tenemos que con sinceridad
ver cómo estamos delante de Dios, ver cómo nos conducimos delante de Dios. Sí, tenemos esas características de Santiago capítulo 3, y si no las tenemos, pedírselas al Señor en humildad. Señor, ayúdame, yo necesito. Ahora bien, porque entonces esto se va a reflejar en un hogar de bendición, en un hogar próspero, en un hogar lleno de paz. Y entonces sí se va a cumplir, ¿verdad?, aquellos cuadritos que hay en las puertas de las casas que dice hogar, dulce hogar, ¿verdad? O también nosotros tenemos un rótulo que a mí me gusta que dice there is no place like home. No hay otro mejor lugar que nuestra casa. Porque yo disfruto estar en mi casa. Y aquí lo que le estoy dando a entender es de que, ay, hermano, el tiempo pasa tan rápido, la vida es tan corta, como para que no vivamos en paz en familia. Hay quienes entre hermanos, entre padres, están distanciados. Sirva esta palabra, sirva esta exhortación, para que a tiempo vayas y te reconcilies con tu papá y con tu mamá. No dejes que pase más el tiempo. O papá, mamá, reconcíliate con tus hijos. Ya no dejes pasar el tiempo. Si tal vez te lastimaron o no te obedecieron, ya, perdónalos. Pero no dejes que pase más el tiempo. Y papá, mamá e hijos, volvamos al hogar. Regresemos a nuestra casa con Dios, a nuestra comunión con Dios. Ya no dejemos que el tiempo pase. El tiempo apremia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Y por eso es de que el mover profético, la consolación profética, la función profética, la promesa de Dios es que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos en el último tiempo, y el corazón de los hijos hacia los padres, porque el Señor sabe que un hogar partido, un hogar dividido, es un hogar triste. Puede ser que tal vez ese tipo de hogar es el que tú tienes, un hogar partido, un hogar triste. Pero déjame decirte que hoy el Señor quiere consolarte, hoy el Señor quiere ayudarte y bendecirte. Déjame contarte que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años para deshacer todas las obras del diablo, todas. Incluso la de restaurar tu casa, tu familia. Pero la decisión depende de ti. Si tú lo deseas, si tú lo buscas al Señor, mira, si tú buscas al Señor de corazón, de seguro Él se va a dejar encontrar por ti o por mí. Lo que pasa es de que muchas veces no buscamos al Señor con sinceridad. Así es de que te invito, amado hermano, pueblo del Señor, amigos que nos ven, que si hasta el día de hoy no habías invitado al Señor a tu hogar, a tu casa, a tu familia, y que tal vez no has tenido sabiduría, ni tú, amada hermana, ni tú, amado hermano, hoy se la pidamos al Señor todos juntos, y que le pidamos que su Espíritu Santo derrame de esa sabiduría, para que entonces podamos convertirnos en edificadores de nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te suplicamos, Padre del cielo, que tu palabra sembrada hoy, tu Espíritu Santo la tome y la haga crecer en cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a que nuestra casa, nuestra familia pueda estar siendo edificada según tus planes, según tu anhelo, Señor. Perdónanos, Padre, si tal vez no lo hemos hecho de la manera que a ti te agrada, pero hoy te pedimos esa sabiduría que solamente proviene de ti, sabiduría de lo alto, Señor, para poder edificar nuestra casa, nuestra familia. Mira, hombres, mujeres, jóvenes, niños que necesitan, Señor, de tu Santo Espíritu y necesitan esa ayuda, Señor. Como pastores, nosotros bendecimos a tu pueblo, bendigo los hogares, las familias
conectadas, representadas, los que nos vayan a ver después, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, lleve esta palabra y la siembre en el corazón, oh, para que cada uno pueda, Señor, ser un edificador de bendición de su casa, de su propia familia, de su propia vida, Señor. Con el auxilio de tu Espíritu Santo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a orar por las peticiones que entraron en esta noche. Vamos a orar por hermana Carmen González por sanidad. ¿Ella dónde es? ¿Aquí en Estados Unidos? ¿O hermana Carmencita? Ok. Vamos a orar por ella para que el Señor ponga su mano de sanidad. Y por Giovanni González. Para que el Señor ponga su mano de sanidad, ¿verdad? Y que todo dolor que tenga sea quitado. Y por Giovanni también, para que el Señor lo guarde y lo fortalezca donde está. Que la presencia de Dios le acompañe y le fortalezca siempre. Así es de que vamos a poner estas peticiones en las manos del Señor. Bueno, hagámoslo juntos, nosotros acá y ustedes allá. Padre, en el nombre de Jesús, hermana Carmen González está pidiendo por sanidad de sus piernas, Señor. Que todo dolor desaparezca, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, por los méritos de la sangre de Cristo, lo pedimos, Señor. Para que seas tú obrando en su vida con sanidad, Señor. Y te pedimos por Giovanni González, Señor, para que lo guardes, que lo ayudes, Señor. Por favor, ahí en ese lugar donde está, que tu gracia, que tu favor siempre le acompañe. Y que sobre todo, Señor, tu amor, Señor, lo pueda sentir, lo pueda percibir, Señor. Los ponemos en tus manos y te damos gracias porque sabemos que tú has de hacer algo grande y precioso, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y escuchaste el tema y nunca lo habías escuchado algo de esta forma, pero quieres invitar a Dios para que dé sabiduría y que tengas bendición en tu casa, en tu familia y tú mismo. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón. Te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a ver un cambio en ti y en tu familia. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos. www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿En dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Los días domingos a partir de las 2:30 tenemos nuestro servicio presencial, así es que te invitamos. Y este domingo vamos a tener nuestro servicio de Santa Cena, así es de que a todas las familias les invito para que nos demos cita y lleguemos con un corazón pero puesto en el Señor, hermano, expectantes de la bendición que Dios nos va a dar en esta primer Santa Cena presencial que vamos a tener. Así es de que te invito, ¿verdad? Para que llegues preparado en tu corazoncito a ministrar y a bendecir el nombre del Señor. No me resta más que invitarte. El día sábado tenemos nuestro programa de niños a la 1:30 de la tarde y a las 2:30 de la tarde presencialmente en nuestro servicio. Recuérdate que las oportunidades que Dios nos da, las oportunidades, tenemos que aprovecharlas todas. Las puertas que Dios te abra, entra por ellas, porque de seguro del otro lado vas a encontrar pastos verdes donde el Señor te está esperando
para bendecirte a ti y a tu familia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.